Amén, hermanos. Si me quieren llamar Efraín, Pastor Efraín, es un honor. Amén, amén. Es un honor estar con ustedes. ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Sí, es mi segunda vez que estoy aquí en estas conferencias. Mi primera vez fue en el principio de años que tuvimos la conferencia de apologética. Entonces, es un honor, hermanos. El Pastor Santos me invitó. Como dijo, yo estoy trabajando ahorita con los jóvenes dentro de nuestra asociación. Y como comenzó eso, hace como un año y medio empecé a trabajar más intencional, es lo que voy a hablar ahorita, de ser intencional con los jóvenes, preparar la siguiente generación. Y en el transcurso, hermanos, estaba buscando, pues que somos nosotros nuevos, esta asociación también, no tenemos mucho. ¿Y qué tenemos? O sea, ¿qué compañerismo tenemos con las otras iglesias? Y yo sé que la pandemia afectó mucho, pero no había mucho, especialmente para los hispanos. Si ustedes saben, ¿verdad? Los jóvenes hispanos son diferentes a los jóvenes americanos, aunque hablan el mismo lenguaje, tienen diferente cultura y crecen diferente. Entonces no es el lenguaje, es simplemente la cultura. Entonces muchas veces dentro de la convención hay eventos para jóvenes y son de bendición, pero nuestros jóvenes a veces como que no encajan. Son un poco diferentes. Entonces yo crecí así también. Yo crecí en el Evangelio, gracias a Dios, pero muchas veces las cosas para los jóvenes, había más jóvenes anglo que hispano y uno como que dice, hay otros cristianos hispanos como yo, no los ves. No los ves, no relacionas. Entonces nació este ministerio que estamos abriendo que le llamamos IE Youth Ministry. Y la meta de este ministerio es de equipar, hacer cosas para nuestros jóvenes, pero también tener recursos para líderes de jóvenes. Porque si habla con cualquier pastor, cualquier líder de su iglesia, ¿en qué área están sufriendo? En el área de los jóvenes. Entonces, mi deseo, mi oración, igual con este hermano que me está ayudando, Joshua de Sierra Vista, es de hacer recursos, hacer programas, hacer cosas para edificar a su iglesia en el área de los jóvenes. Amén. Amén, pero gracias hermanos por dejarme estar aquí. Yo sé que el sábado, ¿verdad? Muchos de ustedes trabajan dos trabajos, ¿verdad? Muchos pastores tienen que trabajar dos trabajos y el sábado es el único día que pueden cortar el zacate, es el único día que pueden hacer cosas en la casa. Entonces, ustedes tomaron su tiempo libre para estar aquí, para aprender y eso hermanos no están gastando su tiempo, porque están invirtiendo en la obra, están invirtiendo en crecer, en conocer más. Bueno, soy Cristian Morales, soy de la iglesia Voz en Menifee, donde soy copastor y pastor de jóvenes. Mi padre Daniel Morales es el pastor principal. Y hemos estado casi 10 años en la obra ya, hermanos, y de veras que ha sido de bendición. Estamos creciendo, gracias a Dios, ¿verdad? Donde muchos bajaron en la pandemia, nosotros tuvimos gracia y misericordia que empezamos a crecer. En la pandemia y ahorita estamos creciendo familia por familia. Así se crecen las iglesias, hermanos, familia por familia. Amén. Entonces ahí estamos. También yo sirvo en el ministerio en inglés, donde estamos en The View. Soy el administrador de los ministerios ahí. Entonces, hermanos, no sé, yo he sido obediente en donde Dios me quiera mandar. Como les dije, yo crecí en el Evangelio y a los 17 años es cuando yo de veras tuve ese encuentro donde yo decidí seguir a Cristo, me bauticé y no sabía qué quería hacer con mi vida. Y lo que decidí hacer es, bueno, ahorita les voy a explicar un poco de un movimiento que nació en ese tiempo donde yo acepté a Cristo en los jóvenes. Pero Dios me empezó a poner en papeles de liderazgo dentro de los jóvenes. Entonces yo dije, no sé qué voy a hacer con mi carrera, Dios, no sé dónde me vas a mandar. Una cosa sé, quiero aprender de ti. Entonces yo decidí ir al colegio bíblico, donde yo estudié por unos años, no para ser pastor, ni para ser ministro, nada de eso. No tenía nada de eso en mente. Simplemente quiero aprender la palabra. Porque si Dios me va a poner en un papel de liderar menos a una persona, quiero estar seguro de lo que estoy hablando. Amén. Entonces por eso les digo, no piensan que es una pérdida de tiempo venir a prepararse, porque si ustedes pueden darle una respuesta con toda confidencia, con toda seguridad de lo que estamos hablando, porque ustedes han comprobado en la palabra, han escudriñado, hermanos, no es una pérdida de tiempo. Amén. Y después les voy a hablar un poco más acerca de este ministerio, este movimiento que fui parte cuando yo cumplí 17 años. Pero hoy voy a hablar acerca de amor por la siguiente
generación o amor para la siguiente generación. Tenemos un problema alarmante, hermanos, en nuestras iglesias, en todo el mundo, pero en la iglesia hispana también se está viendo. Yo creo que de números que van creciendo más y más. Y estos son los problemas. La asistencia en la iglesia de jóvenes o jóvenes adultos está disminuyendo. Yo creo que todos ustedes han comprobado en su iglesia, jóvenes se gradúan de la high school, a veces van al colegio y ya nunca regresan. O duran tiempo. O en la edad de 16 a 18 empiezan a desconectarse. Pero las estadísticas dicen, los estudios muestran que alrededor del 66% de los jóvenes adultos estadounidenses que asistieron regularmente a la iglesia cuando eran adolescentes dejan de ir a la iglesia durante al menos un año entre las edades de 18 y 22 años. Fue un estudio de Lifeway Research. Según Barna, casi el 59% de los jóvenes cristianos de 18 a 29 se desconectan de la vida de la iglesia, ya sea de forma permanente o por un periodo prolongado, después de los 15 años. Pero algo que vemos por las razones que se están desconectando. Estas son las principales razones que dicen estos jóvenes que se están desconectando y abandonan las iglesias. Incluyen percepción de que la iglesia es irrelevante, desacuerdos con las enseñanzas de la iglesia por la cultura, lo que le enseñan en la escuela, sus amigos, sentimiento de que la iglesia es juzgadora o hipócrita. Igual no es que tengan esas experiencias en la iglesia, pero es la cultura que dice esto. O conflictos entre la fe y la ciencia. Esto es algo grande, hermanos. Muchas veces nosotros hemos, por ignorancia quizás, ¿verdad? Darle la vuelta a ciertos temas que los jóvenes, como está diciendo pastor, que mientras usted está predicando, muchos jóvenes están buscando lo que dice, a ver si es cierto, a ver qué dice Google. Aquí miro que no es cierto, ¿cómo me vas a comprobar? Esto es lo que dice la ciencia. Entonces muchos de nosotros, porque quizás son temas tabús o no tomamos tiempo para buscar información, decimos no tengo la respuesta, o es porque así dice la Biblia o es porque así creemos. Y los jóvenes, hermanos, no están tomando esa respuesta. Quieren ver gente preparada. Por eso es importante que nos preparemos, hermanos. Pero esa es una de las razones, hermanos, porque la gente está saliendo de la iglesia. Pero algo súper interesante de la generación Z, que dice, a pesar de la disminución en la asistencia a la iglesia, las generaciones más jóvenes como la generación Z, que nacieron entre el 97 y 2012, muestran un alto nivel de apertura espiritual. La investigación de Barna indica que el 59% de la generación Z está más abierta a Dios ahora que antes de la pandemia, lo que los convierte en la generación más abierta espiritualmente. Lo crean o no, hermanos, la juventud de hoy está más abierta a cosas espirituales, a Dios, que en el tiempo moderno. ¿Saben que el ateísmo ahorita está disminuyendo a casi no existir? Pero ahora se está viendo incrementar el creer, el buscar en cosas espirituales, experiencias espirituales, pero no necesariamente cristianas. Nuestros jóvenes están metiéndose en movimientos como New Age, la nueva era. Están en la astrología, soy Capricornio, soy esto y me dice esto. Hinduismo, budismo, muchas cosas, hasta en lo oculto, sin saberlo. Porque están buscando, hermanos, respuestas. Yo creo que nuestra juventud es demasiado inteligente para decir no hay Dios. Ellos saben la ciencia, son estudiados, ven el mundo y dicen es imposible que no haya Dios. Nuestra generación, la generación Z, quieren esas experiencias, buscan a Dios. Y si nosotros no les presentamos a nuestro Dios, al verdadero Dios, ellos van a ir tras otras cosas. Es importante, hermanos. Es una oportunidad muy grande para nosotros levantarnos y enseñarles y mostrarles la verdad. Pero como les digo, muchas veces nosotros es tabú quizás informarnos de otras religiones, otros movimientos, no tocar esas cosas.
¿Por qué? Porque, no sé, vemos que hoy nos vamos a involucrar. No es que se involucran con eso, pero sepan para poder responderle a sus jóvenes que ellos sí se están metiendo en estas cosas. Tenemos que estar, hermanos, consciente. Apenas acabamos de nuestra iglesia terminar una serie llamada Depravación. Y estábamos estudiando de dónde viene el pecado, ¿verdad? Fuera del jardín, de la caída de Adán y Eva. Hay diferentes rebeliones que habla en la Biblia. Y cosas tabú de ángeles y demonios y cosas que no se hablan mucho. Pero estos jóvenes, esta nueva generación, están viendo estos tipos de conversaciones fuera del cristianismo. ¿Y cómo no lo vamos a tener nosotros? Tenemos que hablar de estas cosas, hermanos, que quizás no son tan común que se prediquen en el púlpito, porque son las preguntas que la siguiente generación tienen. Pero esta generación Z son muy especial porque ellos se están abriendo, hermanos. Ellos están buscando de Dios. ¿Y por qué me enfatizo en esta generación, hermanos, en la generación Z? Porque saben que empezando el año que viene, 2025, el 70% de la fuerza laboral, o sea, la población de la gente donde trabajamos, nuestra sociedad, será una mezcla de milenios, que yo soy milenios, gente de mis 30, están entrando ahora en los 40, y la generación Z, 70%. Eso quiere decir que el 30% son su generación, generación X o baby boomers. Baby boomers desde el 2020 empezaron ya a retirarse. Entonces, la fuerza laboral va a ser casi completamente los siguientes 5 años, generación Z y milenios. Entonces, hermanos, no es que sea la siguiente generación, es la generación de hoy. Y si han salido de la iglesia, hermanos, es porque hemos desperdiciado tiempos, los 10 años anteriores quizás. Pero hermanos, no estoy aquí para juzgar ni condenar, simplemente para animar que nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde. Aunque sus hijos, aunque sus jóvenes hayan salido de la iglesia, aunque estén en el mundo, hermanos, no es muy tarde. Ustedes pueden todavía pelear por ellos y alcanzarlos. O por lo menos, ¿verdad? Empezar a preparar a los jóvenes, los niños que tienen en su iglesia hoy para que ellos vayan y por ellos. ¿Por qué? Porque siempre un joven va a relacionar más con un joven. Entonces, no se acaba el cuento ahí, hermanos. Ahorita los niños están creciendo también. La generación alfa ya viene, la generación Z va avanzando, hermanos. Tenemos que pensar en la generación que viene. ¿Por qué? Porque si no vamos a correr el riesgo que miramos en Jueces 2:6. Dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad por poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él habla hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Algo pasó aquí. Josué, ¿verdad? El que llevó el mando después de Moisés, hizo grandes cosas. Dice que su generación también creyeron y alabaron y adoraron a Jehová. Pero ¿qué pasó? Al último dice: y se levantó después de ellos otra generación que ¿qué? No conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, si el 70% de nuestra juventud no va a regresar a la iglesia en los últimos 10 años, estamos corriendo el riesgo que hay una generación completa que no conoce al Dios de sus padres. Es algo alarmante, hermanos. Y la verdad no importa, ¿verdad? Cuál es su posición escatológica, porque muchos quieren excusarse. No, pues el mundo va a empeorar, así es. Bueno, eso no importa. Ustedes, nuestro mandato es de ir y predicar el evangelio. Y es de ir a alcanzar las naciones para Cristo. Entonces no nos podemos vencer. Bueno, pues lo que va a pasar. Tenemos que ir. Porque hay un remanente, hermanos. Dios quiere levantar y reclutar una generación más. Tenemos que trabajar por ellos, hermanos.
Tenemos que ser intencionales con ellos. Como les dije, no estamos aquí para juzgar, pero aprender, para animarnos unos con los otros. Tenemos que ser intencionales al discipular, hermanos. Y hermanos, les quiero decir que todo lo que hagamos, sea poquito, porque la cosa número uno, ¿verdad? Que me dicen, porque he hablado con muchos pastores, y me dicen, es que no tengo líder de joven. Es que nuestra iglesia ya son más avanzados en edad. No tenemos mucho tiempo. Pero les digo, cualquier cosita que ustedes hagan, eso hace una diferencia. Lo que sea que hagas, tengas 2 jóvenes, tengas 3 jóvenes, póngale atención. Empieza a sembrar esas semillas. Que mucha gente se rinde y dice, bueno, más tengo 2 jóvenes, ¿para qué necesito un servicio de jóvenes? ¿Para qué necesito pastor de jóvenes? Nomás tengo como 3 que a veces vienen, a veces no. Están esperando ver la cosecha antes de poner el trabajo. No podemos continuar así. Tenemos que empezar a sembrar esas semillitas. Les recuerdo lo que dice en Mateo 13:31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Si usted planta cualquier semillita en su joven, en sus hijos, en los niños de su congregación, le aseguro, hermanos, que este versículo se hace realidad. Un granito de mostaza, lo más pequeño que tú puedas depositar, una palabra de ánimo. Hey, fulanito, Juanito, yo veo algo impresionante en ti. Yo veo una característica de líder en ti. Cualquier cosita, hermanos, que tú depositas en tus jóvenes va a ser raíz en su corazón y va a crecer. ¿Por qué? Porque Dios es el que da el crecimiento. No eres tú. Tú plantas la semilla. Es lo que tenemos que hacer. Plantar lo que podamos, lo que tengamos al alcance. Muchos dicen, no queremos hacer eventos de jóvenes porque no tengo músicos. Hermanos, pongan un CD, lo que sea. Hagan algo. Les aseguro que cualquier cosita que hagamos por nuestra siguiente generación va a tomar raíz. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Yo fui uno de esos jóvenes, hermanos, de una iglesia humilde, un grupo chico, con bajos recursos, lo que sea. Pero lo que nuestros líderes depositaron en nosotros hizo fruto. Amén. Yo recuerdo todavía esas conversaciones, hermanos, cuando yo quizás no me importaba la iglesia, ¿verdad? Yo iba a la iglesia porque mis padres, pues, crecí en el evangelio. Pero en el tiempo de la high school, como muchos, ¿verdad? Son indiferentes a las cosas de Dios. Pero pues ahí iba porque mis padres me hacían ir. Y cualquier semillita que me plantaban, hermanos, aunque en el momento no me importaba, yo las recuerdo ahorita. Y hicieron fruto. Tenemos, hermanos, que empezar a invertir, empezar a plantar cosas en la siguiente generación. Y es bíblico, hermanos, es antibíblico no empezar a preparar la siguiente generación. Es antibíblico dejar que la obra se caiga. ¿Por qué? Por conformidad, por no querer salir de nuestra rutina, por excusas. Moisés dejó a Josué. Moisés introdujo a Josué en la presencia de Dios, preparándolo para líder a los israelitas. Elí y Samuel, cuando Samuel tuvo el sueño, oyó la voz de Dios. Elí fue el que confirmó. Muchas veces sus hijos, sus jóvenes, sienten algo y no saben qué es. Siente que el Espíritu Santo les está llamando, convenciendo de pecado, y usted tiene que confirmarle porque usted sabe qué es. Samuel y David, ¿verdad? Samuel fue el que vio el potencial y oyó la voz de Dios conforme David. Elías y Eliseo, saben que Elías mentoró a Eliseo y Eliseo tuvo una doble porción de lo que tenía Elías y hizo más milagros que Eliseo. Y en el Nuevo Testamento vemos a Pablo y Timoteo, que Pablo fue el mentor y discipuló a Timoteo. Y hermanos, pues aquí estamos por esa obra. Amén.
Es importante, es antibíblico, hermanos, antibíblico no preparar a la siguiente generación. Es importante. Yo lo sé, hermanos, yo lo sé que es más fácil quizás invertir más tiempo en los adultos maduros, gente que te entiende, y somos pastores que aportan, ¿verdad? Que aportan y que andan la obra andando. Y a veces decimos, no, pues no tengo tiempo para el chamaco. El chamaco es rebelde, ni me escucha, ni me está oyendo, ¿para qué? Y él ni da. Pero, hermanos, esa semillita, les digo en serio, semillita que pone va a hacer que su iglesia sobreviva por 10 años más. Es importante, hermanos, es importante. Tenemos que ser mentores, tenemos que ser padres espirituales en nuestra iglesia de la juventud, la siguiente generación. Segunda Timoteo 2:2 dice así. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, mire cómo se refiere a Timoteo. No dice tú, chamaco, no dice hijo mío, lo amaba como su propio hijo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo mandó a hacer lo mismo que había visto en él. Tenemos que empezar, hermanos, a estar presente o tener a los jóvenes presentes cuando nosotros estamos trabajando. Muchas veces los ponemos al lado, los niños que los cuiden allá, sus guarderías. Pero hermanos, tienen que ver su trabajo, su labor, que caminen contigo. Llévate a un joven un día al Home Depot contigo. Si a ti te gusta ir a evangelizar, llévatelo contigo. Llévatelo contigo. Pero tenemos que ser padres espirituales, hermanos. Sabemos, algo que Pastor Víctor dijo, y de allí nace el problema, hermanos, de que tenemos con la juventud, es el problema en los varones. De allí nace. Porque si el varón hace lo que tiene que hacer, todo lo demás cae en línea. Pero ahora estamos viendo el efecto de la deficiencia del varón. Entonces, hermanos pastores, les ruego, tomen a esos chamacos, siéntenlos con ustedes, que vean, aunque sean rebeldes, aunque no quieran, háganlo. ¿Por qué? Porque después le van a agradecer, van a ver esa semillita crecer. En 1 Corintios 4:14 nos dice Pablo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Así les llama, hijos míos. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñé en todas partes y en todas las iglesias. Pablo, más que un apóstol, más que un discípulo de Cristo, era un padre espiritual a un joven, Timoteo. Y creo mucho, nomás la Biblia nos cuenta de Timoteo. Pero tenemos que ser padres espirituales, hermanos. ¿Por qué? Porque lo crean o no, ¿verdad? Y no es una sorpresa. La mayoría de nuestra congregación no están siendo padres espirituales de sus hijos. Entonces, si usted tiene una oportunidad, hermanos, de conectar con sus hijos, con los jóvenes, háganlo. Háganlo. Ayúdenle a los padres. No los dejen solos. Tenemos que enseñar a la siguiente generación cómo seguir a Cristo. A Cristo, mentorear. Fuera de la iglesia, orar y ayunar por ellos. Les dije que iba a compartir un poco acerca de mi experiencia personal, de cómo yo acepté a Cristo, cómo me involucré en el ministerio, cómo vine a lo que estoy haciendo hoy. Cuando tenía como 17 años, les dije que acepté a Cristo, me decidí bautizar. Pero hermanos, yo tuve un encuentro verdadero con Cristo en uno de estos campamentos. Por eso les digo, estos eventos, hermanos, es necesario porque puede cambiar la vida completa, la trayectoria completa de un joven. Pues yo fui a uno de estos retiros, estos campamentos, y fueron 7 jóvenes. Éramos más 7 en mi iglesia. Y allí todos tuvimos, hermanos, una transformación, algo precioso, un encuentro con Dios real. Bajamos de la montaña y rápido empezamos a movernos, a levantar el grupo de jóvenes, a hacer eventos, a hacer
juegos, lo que sea. Y lo más precioso, hermanos, que no se quedó en nuestra iglesia. Pues teníamos amigos que asistían a otras iglesias, que iban a la escuela con nosotros. Y nosotros, inocentemente, yo sé que como un adulto decir, ir a otra iglesia. Pero inocentemente, puedo ir a tu iglesia, ven a mi iglesia. Una vez un pastor sí me dijo, no vengas a mi iglesia, ¿por qué me estás quitando mis jóvenes? Y híjole, cuando primeramente viví la realidad de muchos pastores. Pero inocentemente, puedo ir a tu iglesia, ven a mi iglesia, te invito a mi evento. Pero gracias a Dios, la mayoría de los pastores se abrieron. Hubo un avivamiento tan precioso, hermanos. Algo tremendo, una unidad tremenda en ese valle de San Jacinto de Geme, donde estábamos en ese tiempo. Que se juntaban las iglesias, se están juntando otra vez, gloria a Dios. Pero algo empezó, hermanos, y los jóvenes fueron parte de los que estaban al frente, guerreando por esta unidad. Yo tuve el privilegio de ser parte de ese movimiento, hermanos, que fue un avivamiento en ese tiempo. De ese ministerio, de ese movimiento nacieron pastores, nacieron grupos musicales de alabanza, surgieron matrimonios saludables, ministros. Mi mejor amigo, mi compañero ahí de mi iglesia, uno de los 7 jóvenes, también es pastor de jóvenes, apasionado por las almas. Algo hermoso pasó cuando nos unimos. Pero no les dije el trasfondo, porque el trasfondo, la raíz, es lo más importante. 2 años antes, estos 7 jóvenes que fueron los líderes de este movimiento, eran súper rebeldes, eran apáticos. Yo era uno de ellos, que en ese tiempo mis padres eran pastores de jóvenes. Y me acuerdo de mi mamá, ustedes, no quieren de Dios. Se frustra, un líder de jóvenes se frustra, no quieren de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no adoran? ¿Por qué no hacen esto? Y nosotros, bien apáticos, como yo creo que muchos de sus jóvenes son. Igual, ahora entiendo. Pero teníamos líderes que no se rendían. Eran consistentes, hermanos. Aunque no quisiéramos estar ahí, aunque nos llevaran a la fuerza, tenemos servicios de jóvenes, tenemos reuniones de jóvenes. Están orando y ayunando por nosotros. En ese tiempo, años antes de que empezara este movimiento, mi padre obedeció un llamado que Dios puso en su corazón a empezar a orar simplemente por el valle en una montaña. Algo raro, ¿verdad? Que lo llamó a orar en una montaña cada domingo a las 4 de la mañana. Esto fue antes de las redes sociales. ¿Qué pasó allí? El Espíritu Santo empezó a unir, a traer, no sé cuántas iglesias estuvieron allí ya al final de eso, pero eran como unas 10 o más, me imagino. De iglesias que se juntaban a las 4 de la mañana a orar por el valle, hermanos. Y yo andaba allí. Mi papá me llevaba a la fuerza. Odiaba levantarme a las 4 de la mañana, pero allí estaba. Pero ¿sabes qué estaba pasando, hermanos? Aunque yo no estaba interesado en las cosas de Dios quizás al nivel que estoy hoy, estaba viendo, estaba observando varones, guerreros de oración, cómo guerreaban espiritualmente. Y cuando yo tuve ese encuentro con Cristo a los 17 años, yo empecé a trabajar en lo que había visto. Aquí Pablo le dice a Timoteo, haz lo que vistes, imítame a mí. ¿Cómo van a levantarse los jóvenes si no están presentes en tu trabajo? Yo sé que es difícil y van a estar ahí con su cara y van a estar ahí rezongando, pero están observando, hermanos. Están viendo y tu tarea es de orar por ellos, es de ayunar por ellos, porque la oración es eficaz, es verdadera y en su tiempo empiezas a ver el fruto. Yo vine a tener ese encuentro. Todos los jóvenes que en mi grupo tuvimos ese encuentro por 2 años de ayuno y oración que nuestros padres estaban teniendo por nosotros. Y cuando era el tiempo de Dios, hermanos, nosotros con ese impulso que ya andaban dando, no comenzamos nada nuevo, simplemente ellos hicieron la fundación, nosotros corrimos con ello cuando Dios nos llamó en ese tiempo. Pero hermanos, yo quiero que se lleven unos puntos a casa de cómo empoderar a la siguiente generación, ¿verdad? Con lo que les expliqué, estos son los puntos fundamentales que yo vi que es porque funcionó este movimiento, este tiempo. Lo más importante, la oración de los padres. Nada funciona
si ustedes no están orando por sus jóvenes. Si ustedes no están orando, ayunando por sus jóvenes, no quiere decir que es caso perdido o fracasado, pero hermanos, tenemos que guerrear por nuestra siguiente generación. Tenemos que pensar y pensar en ese joven que está sentado en esa silla, en su teléfono. ¿Cómo quiero verlo en 5 años? Y rogarle a Dios que se cumpla tu visión para su vida. Tenemos que orar. Punto número 2, ser consistentes en modelar de cómo se sirve a Dios. Como le dije, mi papá me levantaba los domingos y bien se puede haber rendido. Este chamaco no se quiere levantar, anda aquí con su cara. Pero fue consistente, consistente. Y él modeló, esos varones modelaron cómo se sirve a Dios. Sé consistente, aunque no vean la respuesta, tengan su servicio de jóvenes una vez al mes. Aunque llegue un joven, sigan teniéndolo, no se den por vencido. Ese esfuerzo, esa semilla que usted planta va a dar fruto. Número 3, cultiven un espacio para un encuentro con Cristo. Como este campamento donde yo tuve ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Nuestros pastores de jóvenes fueron los que buscaron recursos. No tienen que hacerlo todo solo. Por eso estamos empezando este ministerio dentro de la asociación, para darles recursos, ayudarles, cultivar este ambiente para que sus jóvenes tengan ese encuentro con Cristo. No lo tomen por alto, cultiven un espacio para que ellos tengan un encuentro con Cristo. No se rindan. Número 4, ya después que haya ese impulso, ese momentum, ellos van a correr con ello debido a su consistencia. Número 5, es dejar a la siguiente generación que sea dueña de ciertas áreas en su ministerio, hermanos. Este punto es la razón que ahorita permanecí en el ministerio, porque un encuentro, una experiencia es preciosa, todos hemos tenido, pero saben que las experiencias no duran. Las experiencias no duran. El caminar consistente es lo que te mantiene en el evangelio, es lo que te mantiene fuerte. El estar ahí en la puerta cada domingo es lo que te mantiene en el evangelio. El estar ahí en la alabanza consistente es lo que te mantiene buscando de Dios. No son las experiencias, las emociones, eso se va y viene y no es consistente. Pero dejar a tus jóvenes que sean parte de tu iglesia, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a un joven, a ver, tráeme 5 canciones nuevas? Te voy a dar una tarea, quiero que tú me traigas 5 canciones nuevas. Darle, hermanos, que ellos sean dueños de una cierta área en su ministerio. ¿Por qué no me haces un nuevo logo? A ver, tú que andas siempre ahí en tu teléfono. Hazme los flyers, hazme los boletines. Y les voy a dar un hack, como dicen en inglés, ¿verdad? ¿Cómo dice? Un consejo. No les preguntes si quieren, porque nunca van a querer. Ustedes mándenle a hacerle. Mi hijo, te necesito aquí, por favor. ¿Ok? Ok. Mira, nosotros no podemos tener el grupo alabanza si tú no estás ahí en la guitarra. Yo te compro una guitarra, vente, te ayudo. No le preguntes, ¿quieres agregar? No, ¿quieres ser parte del grupo? Porque te van a decir que no. Esa es su palabra preferida. No tengo tiempo. Estoy muy ocupado. ¿Qué tanto hacen estos chamacos que no tienen tiempo y siempre están ocupados? Pero involúcralos, hermanos. Dales responsabilidad. Ellos van a amar la obra cuando sean parte de ella. Los jóvenes, los que impulsan a los jóvenes a ser parte de algo. Si ellos no son parte de su ministerio, de su iglesia, por eso salen sin compromiso y nunca regresan. ¿Por qué? Porque nunca fueron parte de ella. Involúcrenlos para que cuando ellos vayan al colegio digan, déjame pensar si me voy a otro estado, porque tengo un papel aquí en mi iglesia. Muchas veces además hacemos el error de quererlos a fuerzas, mandarlos a un colegio fuera, ¿verdad? Por quererlos sobresalir, pero a veces los estamos mandando a su perdición. Que sea el Espíritu Santo que los guíe. No hay nada malo quedarte aquí en tu ciudad, aquí en tu iglesia. Dios te va a bendecir aquí también. Dios puede hacer algo aquí. No hay nada malo. No hay nada malo decirles, no quieren ser pastores, quieren ser ministros. A veces lo hacemos como eso no es importante, es súper importante. Me gusta para terminar, hermanos.
Como en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, se dirige a Pablo diciendo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, le está diciendo a Timoteo, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Yo estoy seguro que en ti también. Miren que la fe es multigeneracional. ¿Estás dejando tu fe a tus hijos? ¿A los hijos de tus hermanos? No nomás, hermanos, nos encerremos y a veces en lo evangélico, nuestra relación personal. Pero qué preocuparnos por la relación corporal de nuestra iglesia con Cristo también. Dice en versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, yo me involucré en tu vida. Eso es lo que se refiere, yo puse mis manos en ti. Yo trabajé contigo. Yo desarrollé tu don, así que úsalo. Hermano, involúcrate en desarrollar el don de tus jóvenes, de la siguiente generación. Tenemos que empezar a ver nuestra fe en forma multigeneracional. ¿Qué va a pasar de la obra que Dios nos ha dado cuando nosotros partimos? Cuando es tiempo que salgamos. Y como les dije, he visitado muchos de nuestras iglesias. El tiempo ya está aquí. El tiempo ya está aquí. Tenemos que empezar a levantar lo que tenemos. Empezar a prepararlos. Si hay una cosa, hermanos, que se lleven de hoy, de cómo pueden amar a la siguiente generación, cómo pueden preparar a la siguiente generación, es involucrarlos en tu ministerio. Ahí está la clave. Involúcralos. Sé consistente. ¿Sabes cuántas cosas son inconsistentes en la vida de los jóvenes de hoy en día? Hermanos, están viviendo por una de las peores economías. Quizás la generación Z nunca va a poder comprar casa. Pasaron por una pandemia. Hay rumores de guerras y tantas cosas. Todo en su vida es inconsistente. Sé consistente con ellos. Sé fiel a ellos. Instrúelos. Que ellos vean, dale responsabilidad y que ellos sientan que su iglesia es su iglesia porque ellos tienen opiniones que son válidas. Trabaja con ellos. Sí, hay una cosa que te puedes ir de aquí con este taller, hermanos, de cómo puedo levantar el grupo de jóvenes en mi iglesia. ¿Cómo puedo levantar la generación? Es eso, involúcralos. Que te vean, aunque no quieran. Habla con sus padres. Hazlos entender que necesito que estén aquí. No les preguntes, siempre te van a decir que no. Tengo una jovencita que el año pasado, hermanos, un poquito más de un año, esta muchacha tenía 17 años y estuvo en mi clase por como 3 años, ¿verdad? No salía ni una palabra de su boca, súper seria, amargada, como dicen. Y unos dijeron, no, esta muchacha apática, no quiere nada con Dios. La invitábamos a los servicios jóvenes, no quería, lo que sea. Y oraba por ella, Dios, ¿qué hacemos? Y venía cada 3 meses nomás, a veces. Ya saben, ¿verdad? Esas familias que ya les toca, ya te toca, ya fueron 2 meses. Saben, su familia no era consistente, entonces, pues, ¿qué va a sentir ella para la iglesia? Y oraba por ella y miraba cómo a ella le gustaba interactuar con los niños chiquitos, con mi niña, ok. Y hablé con ella, le dije, hey, ¿no te gustaría ayudarnos con los niños chiquitos? ¿No quieres estar en mi clase? Veo que no te gusta, ¿por qué no te vas con los niños? Ok. Y empezó ahí, trabajar con los niños. Se graduó de la high school. Hermanos, ahora ella está todos los domingos, es la primera que llega a la iglesia con el grupo de la alabanza a preparar el salón de los niños, es la maestra de los niños chiquitos. Ella nos ayudó en el estudio bíblico de vacaciones. Está ahí, hasta ahora ha dicho,
Yo quiero servir a los niños en el ministerio. Yo quiero aprender más de Dios. Y para terminar, hermanos, su familia viene cada domingo. Su padre está tocando la batería en el grupo de la alabanza, cuando venían cada 2 meses. Cuando tú los involucras, aunque veas que no quieren, pídele a Dios que te dé revelación del potencial de los jóvenes que tienes, porque algo hermoso puede pasar ahí. Estoy orando por cada persona, cada joven que está en mi iglesia, cómo puedo llegar a ellos. Pero ora por ellos, eso es lo más importante. Tienes que orar, ayunar por ellos, guerrear, igual como peleas por los adultos, que están allí hablándote cada rato. Pelea por los que no te están hablando, sus hijos. Ora por ellos, porque ese granito de mostaza que depositas en ellos va a crecer, a ser un gran fruto y va a bendecir a tu iglesia, va a bendecir a tu comunidad. Entonces no podemos, hermanos, dejarlos pasar. Entonces, hermanos, eso es lo que tengo por hoy. Pero los animo, hermanos, a amar a la siguiente generación. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.